Hay peces que uno captura y con el tiempo termina olvidando. Y hay otros que se escapan y que probablemente recordemos toda la vida. Esta fue una de las cuberas más grandes que he tenido delante. Y durante unos segundos pensé realmente que era mía. Pero el mar tenía otros planes para mí ese día, o mejor dicho, no tenía planes. México siempre ha sido uno de esos destinos especiales para los pescadores submarinos. Y solo basta con pasar unos días en Baja California Sur para entender el porqué. Aquí no solamente encuentras algunos de los peces que cualquier pescador sueña con tener delante. También estás navegando por uno de esos lugares donde nunca sabes qué puede aparecer. Ballenas, móbulas, orcas. Y una costa donde el desierto termina prácticamente dentro del mar. Pero entre toda esa vida hay un pez que para mí representa algo diferente: la cubera. Una cubera pequeña ya es un pez fuerte, pero cuando empiezan a alcanzar cierto tamaño, la historia cambia completamente. Son peces hechos para vivir aquí, entre piedras, grietas, lajas, cuevas. Y cuando sienten el disparo, su reacción casi siempre es la misma que cualquier otro ser cuando se siente amenazado y se le activa su mecanismo de autodefensa. En este caso, buscar la piedra. Porque una cubera grande no necesita demasiado tiempo. Un par de segundos pueden ser suficientes para doblarte la varilla, romper una línea o simplemente desaparecer dentro de una cueva. Y quizás precisamente por eso, cuando aparece una realmente grande, lo que sientes es difícil de explicar. Primero llega la sorpresa, porque durante una fracción de segundo simplemente estás tratando de entender el tamaño del pez que tienes delante. Después llega la emoción, pero casi inmediatamente tienes que intentar apagarla, controlar la respiración, no acelerarte, no hacer movimientos bruscos e innecesarios, no precipitarte, porque puedes llevar cientos de bajadas esperando encontrarte con un pez así, y cuando finalmente aparece, puedes tener solamente unos pocos segundos para hacerlo todo bien. La recuerdo perfectamente, el agua estaba verde, la visibilidad no era precisamente la mejor y entonces apareció, dando vueltas a un bolso con sardina muerta que teníamos en el fondo. Desde que la vi sabía que era un pez especial, no solamente por el tamaño, era uno de esos peces que inmediatamente hacen que todo lo demás desaparezca. Intenté acercarme, esperé el momento y cuando pensé que la tenía a tiro, disparé. Y ahí empezó el problema. La cubera hizo exactamente lo que hacen todos estos peces. Buscar la piedra, se revolcó por todo el fondo. Yo intentaba mantener la presión, pero ella solamente necesitaba ganar unos segundos.
hasta que la carne de su cuerpo empezó a ceder, y cuando una varilla deja de trabajar como debería contra un pez de este tamaño, las probabilidades cambian muy rápido. Y se fue. Creo que cualquier pescador que haya tenido o que haya perdido un pez realmente especial conoce esta sensación. No solamente es frustración, es empezar a reproducir la escena una y otra vez como un bucle en tu cabeza. Debí esperar un poco más, podía haber colocado mejor el tiro, debería haber apuntado mejor, habría cambiado algo con otra varilla, y puedes darle todas las vueltas que quieras. Pero hay algo que no puedes cambiar. Ese pez ya se fue. Y quizás lo más difícil es saber que no existe ninguna garantía de volver a tener una oportunidad así. Pero esa es también una de las cosas que más me gustan de la pesca submarina. El mar no te debe absolutamente nada. Puedes prepararte, puedes regresar, puedes tener mejor equipo, puedes hacer todo correctamente y, aún así, necesitas que el mar vuelva a darte la oportunidad. Y algunas veces lo hace. Pasó el tiempo, seguí pescando, seguí encontrando cuberas, algunas terminaron en el bote, otras ganaron la pelea, y el equipo siguió pagando las consecuencias. Entre aquellas jornadas terminé utilizando 6 varillas para sacar 5 cuberas. 6. Eso probablemente explique mejor que cualquier otra cosa por qué estos peces tienen la reputación que tienen. Y hay otro problema. Cuando llegan a la piedra todo se vuelve más complicado. Ya no solamente importa colocar el disparo, importa el tamaño de la cueva, el ángulo, la posición del pez y hasta el tamaño del arpón que llevas. Otra figurina más. La primera del día. Hubo una que encontré perfectamente colocada dentro de una cueva, pero el espacio era tan pequeño que prácticamente no podía meter el arpón que traía conmigo. Y ahí vuelves a aprender otra lección. En el arrecife un arpón más grande no es siempre lo mejor. A veces uno más corto, más maniobrable puede darte el tiro que un fusil más potente simplemente no puede hacer. Y si además estás disparando con una varilla que ya viene doblada de otra pelea, cosa que puede pasar, entonces se complican más las cosas. Y entonces, tiempo después de aquella primera cubera, volví a encontrarme frente a uno de esos peces. Esta vez la sensación era diferente. Seguía existiendo la emoción, pero también estaba el recuerdo de lo que había ocurrido la primera vez. Ya sabía lo rápido que todo podía salir mal. Bajé y esta vez desde el primer momento vi que estaba metido dentro de una cueva. No era una situación cómoda, sabía que era una cubera bastante grande, pero no tenía claro cómo iba a salir la cosa. Aún así me acomodé como pude
Intenté no precipitarme y esperé el momento justo. Y cuando tuve el tiro que quería, disparé dentro de la cueva. Por un momento pensé en aquella primera cubera. Pero esta vez las cosas estaban saliendo diferente. Esta vez conseguí mantenerla. Esta vez el equipo aguantó. Y esta vez la cubera no se fue. Hay una sensación muy particular cuando finalmente tienes en las manos un pez que sabes perfectamente que podía haber terminado de otra manera. No porque hayas vencido al mar, ni mucho menos porque hayas vencido al pez. Simplemente porque esta vez todas las cosas te salieron bien. Y cuando miraba esta cubera era imposible no acordarme de aquella otra. Con el tiempo he entendido que los peces que perdemos también forman parte de nuestra historia como pescadores. Quizás incluso más que algunos de los que conseguimos sacar. Porque son esos peces los que nos obligan a preguntarnos qué hicimos mal, a revisarnos, a cambiar de equipo, a mejorar. Y lo más importante, a regresar. Aquella primera cubera me dobló la varilla, se revolcó por todo el fondo y terminó escapándose. Y durante mucho tiempo fue uno de esos peces que seguían apareciendo en mi cabeza. Hasta que el mar me dio otra oportunidad. No era el mismo pez, no era el mismo día y tampoco era la misma pelea. Pero quizás precisamente por todo lo que había ocurrido antes, esta cubera significó mucho más. Porque algunas veces la mejor captura no es simplemente el pez que consigues sacar. Es el que te recuerda por qué regresaste. ¿Y ustedes, colegas, les ha sucedido algo similar con algún pez? Los leo en los comentarios. Hasta la próxima. Bueno, mi gente, afortunadamente salió la tercera cubera con la varilla doblada otra vez, por tercera vez. La tercera del día. Quiero ver allá qué clase de niña. Para acá vienes conmigo, Dani. Cincho. Se acabó la pesca. Ahora es pisca. Bueno, colegas, lo que hicimos fue trabajo en equipo. Otra vez la corriente estaba extremadamente fuerte. Entonces, ya, voy a mostrar la pesquita de hoy. La última.
Y esto, a los chicharrón. Y bueno, familia, todo esto fue posible gracias a Reef Rocket, quien está patrocinando este video. No lo dudes más, esto es lo mejor que te puedes encontrar en el mercado. Bueno, bonito y definitivamente lo más barato. ¿Que quieres nadar en contra de la corriente? Pues estas aletas de Reef Rocket de 100 centímetros de longitud no te van a dejar atrás. Así que ya saben, llamen al número en pantalla. Un saludo y nos vemos en la próxima.